Muy bien, muchachos, ¿qué tal otra vuelta? Continuamos con este curso virtual de filosofía y vamos a hacer el tema que corresponde a filosofía contemporánea, segunda parte. Como ustedes saben, yo soy el profesor Elio Ramos Parque y vamos a hacer los temas que corresponde a esta segunda parte de filosofía contemporánea. Muy bien, vamos a hablar de específicamente Carlos Marx. Bueno, Carlos Marx es uno de los filósofos más importantes dentro de lo que corresponde a la filosofía europea. Y bueno, pues en este tema, permítame un poco ahondar en algunos temas que son necesarios, puesto que Carlos Marx es un tema que no solamente viene para el examen de admisión de la UNSAG, en el caso de lo que es primera opción, sino también que es un tema que se desarrolla en la propia universidad, ¿no? Y es parte de los cursos generales y dentro de estos cursos generales se suele hablar generalmente de Carlos Marx. Entonces, vamos a hablar un poco, no solamente para que ustedes tengan el conocimiento para postular, sino también para que ustedes tengan conocimiento sobre el tema y puedan, en cierta forma, defenderse en la universidad. Marx fue filósofo, historiador, economista y político judío alemán. En 1844 se conoce con Federico Engels, un personaje muy importante para Carlos Marx, puesto que influenciará mucho en su filosofía. Y con Engels se adhieren a la Liga de los Comunistas, abrazando así el izquierdismo, y juntos elaborarán el Manifiesto Comunista, que es un documento muy importante que sientan las bases para el comunismo y el socialismo, y que, bueno, pues surge una frase que se llama proletarios de todo el mundo unidos, ¿no? Estuvo influenciado Carlos Marx por diferentes personajes importantes. Uno de ellos fue Hegel. Hegel, bueno, pues plantea, como sabemos, la dialéctica. Marx no contradice la dialéctica de Hegel, pero sí contradice algunas cosas. Hegel, por ejemplo, menciona de que todo lo racional es real y todo lo real es racional. En ese sentido, por lo tanto, la naturaleza sería pues racional, ¿no? O sea, tiene que ver con la idea. Es por eso que para Hegel la realidad se reduce a la idea. O sea, la realidad solamente es una idea que está dada del hombre hacia el exterior. Es por eso que para Hegel hay una primacía del sujeto sobre el objeto. Algo existe porque el sujeto lo investiga, porque el sujeto le da la importancia, por eso existe, por eso va a tener esa noción de existencia el objeto. Por ende, el sujeto para Hegel es el ser más importante, ya que él es el ser racional y es el que otorga la idea a las cosas. Pero Marx no estaba de acuerdo con ese planteamiento. Marx afirma que el saber no solamente es un conocimiento teórico, o sea, no solamente es acumular ideas, sino también la práctica, la acción. Por eso para Marx lo que importa no solamente es la teoría, sino también la acción, la praxis. Ahora, para Marx, la realidad no es la idea, sino más bien la realidad es la materia, la naturaleza. Esa es la realidad. La realidad no viene a ser la idea, no, la realidad es la materia, ya que aunque no existe el hombre, la naturaleza va a seguir existiendo y va a seguir existiendo por cuanto tiempo exista. No necesita del hombre para existir la naturaleza. Por eso menciona de que fuera de la naturaleza no existe absolutamente nada. No hay ideas fuera de la naturaleza. No hay seres superiores fuera de la naturaleza. No. Ahora, de Feuerbach asimila el materialismo ateo. Sí, Feuerbach era materialista, era ateo, pero Marx critica a Feuerbach en su materialismo estático, porque para Feuerbach el movimiento dialéctico siempre engendra los mismos resultados. O sea, la dialéctica con su movimiento genera lo mismo. Marx dice, no, no, las cosas no pueden engendrar los mismos resultados. Las cosas están en constante cambio y mejoramiento. Lo viejo será sustituido por algo nuevo y lo nuevo por algo mucho mejor. Por ende, los resultados son diferentes, eso es propio de la dialéctica. Entonces, esta es la observación que le hace a Feuerbach. Y de Saint-Simon y Proudhon toma las ideas económicas y una de ellas es la que la producción debe estar de acuerdo a la capacidad del individuo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la producción debe estar de acuerdo a lo que pueda hacer el individuo. Si un individuo puede producir una cantidad de productos y esa es su máxima capacidad, entonces eso es lo que puede hacer. Porque si se lo sobreexige,
producir más, estamos explotando la capacidad del individuo, lo que debería ser pues la explotación del hombre. Ahora, también habla de organizar la tierra de acuerdo a las necesidades. La tierra debe estar organizada de acuerdo a las necesidades del hombre y no explotar la tierra por explotar, porque eso sería pues también degradar a la tierra. Y también lo que busca, según Marx, ¿no? Otra de las cosas que saca de Saint-Simon y Proudhon es crear un orden universal, un orden que pueda dominar al mundo, pero bajo un sistema que viene a ser el comunismo, un orden que busque no la explotación del hombre por el hombre, sino más bien la ayuda de los hombres. Y bueno, pues este orden universal para Marx será pues el comunismo, que en algunos países fue posteriormente aplicado. Muy bien, Marx plantea el materialismo dialéctico. En sí, el materialismo dialéctico nace en 1840 por una interpretación de Engels, su amigo. Pero como Marx no corrige a Engels, entonces Marx en cierta forma acepta la proposición del materialismo dialéctico de Engels, en la cual plantea que la materia es la base única del mundo. La materia es el origen de las cosas. Por eso la materia es el origen del proceso dialéctico en sí. Ahora, mencionan que la conciencia es materia altamente organizada y su función está en el cerebro. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hecho el cerebro? De materia. Y el cerebro al pensar, al recopilar información y crear ideas, genera conciencia. Por ende, la conciencia es producto de la materia. Y justamente la conciencia es producto de la materia organizada mediante la sinapsis de las neuronas en el cerebro. Y las neuronas pues son producto de la materia, están compuestos por materia. Además menciona que la materia está sometida a las leyes de la dialéctica. ¿Y cuáles son esas leyes? Primera, la ley de unidad y lucha de contrarios, la cual menciona de que todo ser o ente o materia es un ser único, pero dentro de él existen dos fuerzas que están en constante lucha, la cual generan el dinamismo. Por ejemplo, un átomo es un ser único y dentro de él existen dos fuerzas que están luchando entre sí, la cual hacen que el átomo esté en movimiento y se genere la carga eléctrica. Por ende, eso es parte de la ley de unidad y lucha de contrarios. Ley de cambios cualitativos a cuantitativos y viceversa. Marx menciona que la cualidad es algo que se manifiesta en la calidad, o sea, ojo, cualidad es calidad, y la calidad hace que las cosas se diferencien entre sí. Además menciona de que toda materia también tiene cantidad y ahí va a haber una relación entre calidad y cantidad. Por ende, los objetos materiales aumentan o decrecen en cantidad debido a sus cualidades. ¿Qué quiere decir? Mientras más cantidad haya, más calidad de ello habrá. O mientras más calidad haya de algo, más cantidad de eso habrá. A eso se refiere el señor Marx. Y para poner un ejemplo de esto, vamos a poner el siguiente. Si hacemos una comparación entre el cromañón y el neandertal, entendemos que los neandertales, al tener una menor calidad evolutiva, entonces, por ende, estos, al no poderse adaptar al medio, tuvieron que extinguirse y desaparecer. Por ende, a menor calidad, menor cantidad. En cambio, los cromañons, al tener una mayor calidad evolutiva, una mejor adaptación, por ende sobreexistieron y se reproducieron más, y somos nosotros, los Homo sapiens sapiens. Por ende, a mayor calidad, mayor cantidad de ello habrá. Por ende, estos cambios cualitativos a cuantitativos hacen de que la materia esté en constante mejoramiento y de eso depende también, ¿no?, su proliferación o su extinción. Por ende, estos saltos son los que ocasionan el mejoramiento constante de la materia. Luego está la tercera, la ley de la negación de la negación. Esta dice que es el resultado del desarrollo interno de la materia, o sea, es propio de los cambios internos en la materia, en lo cual lo viejo es reemplazado por algo nuevo. Y ya que lo supera y nuevamente aparece otra contradicción, hace que la materia se supere constantemente y eso nuevo será reemplazado por algo mucho mejor. O sea, la ley de negación de la negación es que, por ejemplo, lo viejo es negado por algo nuevo, mejorado, ¿verdad? Y ese nuevo será negado, ¿no?, por otra cosa mucho mejor, negación de negación. Y eso nos hace recordar a la síntesis de el señor Hegel. Continuamos. Luego, otro de los aspectos que habla es el materialismo histórico.
El materialismo histórico no es sino la aplicación del materialismo dialéctico a la historia. Ahora, lo que condiciona la historia humana no es el espíritu, como dice Hegel, sino más bien lo que condiciona la historia humana son las relaciones económicas de producción, dice Marx. O sea, aquello que hace que la historia esté en constante cambio es la relación económica de producción. Y concibe además a la historia como un proceso dialéctico. La historia es un proceso en constante cambio y mejoramiento, en la cual hay una serie de contradicciones que se dan en la estructura económica. O sea, en la estructura económica hay contradicciones. Estas contradicciones de la estructura económica, o también oposiciones, se manifiestan en la lucha de clases sociales. Y para que entiendan un poco más, acá está un grafiquito, ¿no? En donde hablamos sobre esto. Por ejemplo, para Marx hay tres clases sociales, están los capitalistas, los terratenientes y los obreros. El capitalista posee el capital, el terrateniente posee las tierras y el obrero posee la fuerza de trabajo. Ahora, si el capitalista quiere obtener ganancias, ¿qué necesita? Ah, bueno, pues el capitalista le dice al terrateniente que por favor le alquile las tierras. Es así que el terrateniente, mediante ese alquiler o renta, va a obtener su ganancia, ¿no? Pero bueno, ahora el capitalista, que es dueño del capital, ahora tiene la tierra y tiene el capital. Pero la tierra y capital solitos no pueden producir, necesitan fuerza de trabajo. Así es que el capitalista busca al obrero y le dice, oye obrero, ¿sabes qué? Quiero que trabajes esta tierra y me produzcas algo. Y a cambio de eso te voy a dar un sueldo o salario. Entonces es ahí cuando el capitalista obtiene la fuerza de trabajo del obrero, a cambio del salario el obrero lo va a hacer, y el obrero trabaja la tierra utilizando el capital del capitalista y generará una mercancía que al ser vendida producirá ganancias. Pero al final, ¿quién ha hecho todo el trabajo? El obrero. El obrero hizo todo el trabajo. Por ende, el que se enriquece más es el capitalista y el que empobrece más es el obrero. Posteriormente vamos a hablar un poco cómo es que será este proceso de que el capitalista gana y el obrero pierde. Más o menos es una lucha entre el rico y el pobre. A eso se refiere a la lucha de clases sociales de Marx. Ahora, ¿qué nos dice Marx? El motor de la historia es la contradicción de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. O sea, aquello que impulsa la historia es la contradicción entre esto llamado fuerzas productivas y esto llamado relaciones sociales de producción. Y acá vamos a ver justamente un cuadrito sobre ello. La contradicción que nos menciona está acá. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción forman parte de aquello que Marx le llama el modo de producción. Y por ende, toda sociedad está compuesta o tiene un modo de producción. Ahora, las fuerzas productivas tienen dentro de sí a los medios de producción y la fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué son los medios de producción para Marx? Son los medios de trabajo que vienen a ser las herramientas, maquinarias, edificios y canales. Y el objeto de trabajo, que viene a ser la naturaleza. Por ende, medios de trabajo y objeto de trabajo están dentro de los medios de producción. Ahora, la fuerza de trabajo son las cualidades físicas y espirituales del hombre. Es como el hombre trabaja. Eso está dentro de las fuerzas productivas. Ahora, ¿qué son las relaciones sociales de producción? Son los acuerdos que establecen los hombres para encaminar el trabajo y satisfacer las necesidades. Marx menciona de que todas las sociedades tienen un modo de producción. Y este modo de producción está compuesto por esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Entre los dos hay una lucha constante y esta lucha constante hace que todo esté en constante mejoramiento. Por ejemplo, a ver, para que me entiendan, si aplicamos esto a analizar el modo de producción del incanato, vamos a encontrar justamente ello. Por ejemplo, ¿qué herramientas tenían los incas? Tenían pues chaquitaglia y entre otras herramientas. ¿Esos qué son? Los medios de trabajo que forman el medio de producción. ¿Y qué trabajaban los incas? La naturaleza. Ese es su objeto de trabajo. Por ende, ahí están los medios de producción. ¿Y con qué lo trabajaban? Con su fuerza de trabajo, pues, ¿no? Ellos tenían cualidades físicas y espirituales para trabajar la naturaleza utilizando las herramientas. Por ende, todo ese conjunto de cosas eran la fuerza productiva del incanato. Pero esta fuerza productiva no iba a producir así por así, no, necesitaba las relaciones sociales de producción. Dicen, si vamos a producir algo tiene que ser basado en algo. Y esas relaciones son los acuerdos que establecen los hombres para encaminar el trabajo y satisfacer obviamente sus necesidades. Y si nos recordamos en el incanato no había una sola forma de trabajo, no. Había la minca, la mite, naini, la chunca.
O sea, hay diferentes formas de trabajo, son acuerdos de trabajo para poder mejorar esta fuerza productiva. Ahora, si también nos recordamos, no todos pues trabajaban en ese mismo estilo, ¿no? Los niños tenían su trabajo, los adultos otro, las mujeres otro, por ende había una división del trabajo, un acuerdo para hacer el trabajo. Un niño no podía meterse a hacer una tarea que le corresponde a un adulto, no, porque no está establecido, no es un acuerdo de la sociedad. Por eso ahí están los acuerdos, ¿no? Para establecer los trabajos en las relaciones sociales de producción. Y por ende, fuerzas productivas y relaciones sociales son el modo de producción que hace que esa sociedad haya evolucionado y mejorado constantemente. Ese era su motor de la historia. A eso se refería Carlos Marx. Ahora, se da una relación además, dice, entre la infraestructura, que está constituida por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Y esta relación también entre la infraestructura se da con la supraestructura, que es el conjunto de ideas que configuran la conciencia social. Al final, el fin al que se dirige la historia en sí, según Marx, es la desaparición de las clases sociales que hemos mencionado y la instauración del comunismo. Ahora, ¿a qué se refiere con esa relación entre infraestructura y supraestructura? Acá tenemos otro gráfico interesante. Toda sociedad está conformada por una formación económica social, nos dice Marx. Toda sociedad tiene estas dos cosas: una superestructura y una infraestructura. La infraestructura también se le conoce como la base económica. En la base económica, ¿quién está? Está el ser social, o sea, el hombre, y su modo de producción que ya hemos hecho. Claro, el ser social y cómo va a producir para satisfacer sus necesidades. Y como sabemos, en el modo de producción está la interrelación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Entonces, el hombre con su modo de producción es la infraestructura. Ahí está. Y la infraestructura o base económica da origen a la supraestructura. O sea, gracias a la base económica surgen las instituciones como el Estado, la educación, la política. Surge la ideología como las creencias, costumbres y conciencia. Es decir, que las creencias y costumbres están basadas en acá, en el modo de producción. El Estado, la educación está basada en el modo de producción. Por ende, debe haber una correlación entre base económica y superestructura. Ahí tiene que haber una correlación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, tenemos un Estado, digamos, ineficaz, ¿por qué el Estado es ineficaz? Porque el Estado no es el reflejo de la base económica, no, sino el Estado es otra cosa diferente a lo que dice nuestra base económica, que no está de acuerdo a nuestro modo de producción. Por eso es que no existe una correlación entre superestructura y base económica. Hay un mal gobierno, una mala educación, una mala política, porque esta superestructura no ha sido originada por la base económica, sino ha sido impuesta. Por ende, Marx dice, no, no debe ser así. La base económica genera una superestructura definida. Y si la superestructura está mal, es porque no está de acuerdo al modo de producción. Ahora, si un gobernante, por ejemplo, está en acá en la superestructura y quiere gobernar al pueblo que está acá en la infraestructura, eso está mal. ¿Por qué? Porque es la base económica la que genera la superestructura, no al revés. Así que, ¿quién puso al gobernante allí? Fuimos nosotros, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer caso a quién? Ellos, los gobernantes, tienen que hacer caso a nosotros, porque nosotros los hemos puesto, nosotros le hemos planteado que entre para hacernos caso y gobernar de acuerdo a nuestras necesidades. Pero ¿qué nos hacen creer? Nos dice Marx. Nos hacen creer que ellos son los poderosos y tienen la facultad para gobernarnos y nosotros tenemos que hacerles caso. No, no es así, puesto que la base económica da origen a la superestructura. No existe superestructura sin base económica. A eso se refiere Marx. Y más tarde hablaremos a qué se refiere, porque justamente uno de los mecanismos es la alienación, para que no nos demos cuenta de ello. Ahora, enajenación. Este concepto es muy importante, hablado por Marx. ¿Qué dice? La enajenación sucede cuando el capitalista se apropia de la fuerza de trabajo del obrero, ¿no? ¿Cómo se apropia? Ya lo hemos visto en las clases sociales, ¿no? Ahí el capitalista lo busca para poder producir. Y bueno, pues compra la fuerza de trabajo del obrero en el mercado y usa dicha fuerza para convertirla en mercancía, en producto a vender. ¿A cambio de qué? A cambio de un salario. En este proceso, el capitalista se enriquece más y el obrero empobrece más. ¿Y dónde se da la enajenación? En el proceso productivo capitalista. Acá tenemos un cuadrito muy interesante, ¿no? Como dice,
El capitalista, que es dueño de los medios de producción, porque él es dueño del capital y de la tierra, ¿no? Va al mercado a buscar a quién, al obrero que también está ofreciendo su fuerza de trabajo en el mercado. Así es que el obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista, el capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero. Así es que ahora el capitalista es dueño de todo, es dueño de la tierra, es dueño del capital y ahora también es dueño de la fuerza de trabajo, porque lo ha vendido el obrero. Ahora el capitalista le da al obrero la materia prima. El obrero trabaja la materia prima y el obrero genera mercancía, el producto final. La mercancía no le pertenece al obrero, le pertenece al capitalista. Y el capitalista lo lleva al mercado para vender. El capitalista le paga al obrero su sueldo y, oh sorpresa, el obrero cuando necesita algo, ¿dónde va? Al mercado. ¿A comprar qué? A comprar una mercancía. ¿Y esa mercancía de quién es? Del capitalista. Así es que el obrero paga con su sueldo la mercancía que él mismo ha producido más la ganancia. Por ende, ¿quién se apropia de eso? El capitalista. Ahí es cuando se da la enajenación. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Digamos que el capitalista es el dueño de una panadería, el obrero es el que trabaja para hacer los panes. El capitalista le da la masa y todos los ingredientes para que el obrero transforme esa materia prima en pan. El capitalista le paga por esas horas de trabajo al obrero un dinero, así que el obrero se va a su casa y se olvida de comprar el pan para el desayuno. Va a una tienda y le pide pan a la señora. Y oh sorpresa, el pan que le va a ganar es el mismo pan que él ha fabricado toda esa madrugada. ¿Va a pagar con qué plata? Va a pagar con la plata que le pagó el capitalista. ¿Y dónde va a ir esa plata? Esa plata le regresará pues al capitalista. Por ende, es una ilusión el sueldo en sí, puesto que en este sentido el capitalista es el que gana más y el obrero pierde más. Aunque el obrero trabaje más, eso significa más ganancia para el capitalista. Por ende, ahí nace la enajenación. Y el obrero no se da cuenta de ello porque está alienado. Ahí nace otro término de Marx que es el fetichismo de la mercancía, en el cual el capitalista al vender un producto o mercancía vende además el tiempo de trabajo más la fuerza de trabajo del obrero. O sea, ¿qué te vende el capitalista? Te vende cuánto tiempo ha sido para poder producir algo más la fuerza de su trabajador, ¿no? Porque ahí está su sueldo, dice él, ¿no? Del obrero que ha invertido pues en una producción de la mercancía. Ahora, la ganancia del capitalista está en el plus valor, en ese plus, en ese tiempo de trabajo más la fuerza de trabajo que ha invertido en sí el obrero, ahí está la ganancia del capitalista. Pero esa plata de ese trabajo extra no le paga al obrero. Ahí nace el término de plusvalía, que es el trabajo no remunerado al obrero por su tiempo de trabajo. Es un trabajo no remunerado. Aunque trabaje más el obrero, no le va a pagar por ese producto, porque el obrero en un tiempo producirá una gran cantidad, pero el capitalista te vende ese producto como si hubiera sido producido en ese tiempo. Así es lo que pasa, ¿no? Por ende, aunque el trabajador trabaje más, no le van a pagar más. Es un error eso del pago, ¿no? Es una ilusión. Porque sí, lo que está viendo el capitalista es el tiempo más la fuerza del trabajo. Ahí está la ganancia, no está vendiéndote el producto en sí, sino está vendiéndote el tiempo más la fuerza del trabajo. Eso es lo que está vendiéndote. Ahí está la ganancia del capitalista y te hacen creer que cuesta así. Por ende, debería pagarse al obrero correctamente por ese valor extra de trabajo que le pone, ¿no? Ahora, ¿por qué no se dan cuenta de esto? Ahí nace la alienación. La alienación es el adormecimiento de la conciencia del pueblo mediante distintos mecanismos que utilizan los capitalistas para mantenerte adormecido. Uno de ellos es la alienación religiosa, en el cual Marx dice que el hombre necesita conocerse a sí mismo, necesita entenderse a sí mismo, pero para conocerse a sí mismo tiene que compararse con otro. Así es que proyecta fuera de sí un conjunto de sus cualidades. O sea, para entender qué es él, tiene que proyectar fuera de sí cualidades humanas y otorgarlas a un ser, y ese ser es Dios. Así es que el hombre crea a Dios para poder entender si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal, etcétera. Por ende, al proyectar esto, crea un ser, digamos, perfecto. Y bueno, pues va a tomar a ese ser perfecto Dios como ejemplo para su propia vida. Ha proyectado cosas de sí a un ser que le va a llamar un ser perfecto Dios y va a tomar en cuenta que Dios es el ejemplo para sí mismo. Entonces, en este proceso queda alienado, ¿no? Queda alienado.
cosa errónea. Por eso Dios es la proyección del hombre. Dios es creado por el hombre. Por eso Marx dice, cuando el hombre se dé cuenta de que Dios es un ser pensado, creado por el hombre para entenderse a sí mismo, ¿no? Negará a Dios y dejará por fin de estar alienado. Ahora, la otra alienación es la alienación socioeconómica. Dice que el hombre se ve dominado por intereses egoístas. ¿De quién? Del capitalista, porque es el único que quiere ganar. El hombre es un miembro abstracto del Estado. Claro, o sea, en este sentido, el hombre se convierte en un ser del Estado y además se convierte en el instrumento político de la clase dominante. O sea, el hombre es el instrumento para que los señores que quieren estar en el poder logren su objetivo. Y una vez que están en el poder, te hacen creer que no puedes romper con ese poder. Claro, te hacen creer que ellos son los poderosos y tú debes ser el que tiene que callar y ser gobernado por ellos, como cuando he dicho es al revés. Nosotros los ponemos en el poder y ellos tienen que hacernos caso. Nosotros gobernamos a ellos, no ellos a nosotros. Ese es el error que estamos cometiendo. Por eso nos hacen creer ello y dicen que no podemos romper con eso, no podemos votar a esas personas porque tienen el poder. ¿Y este poder dónde está? En la superestructura. Y utilizan mecanismos para mantenerte alienado, como la política, la educación, la justicia. Utilizan esos mecanismos para decirte que no puedes romper con ese poder. Pero como sabemos, esa superestructura tiene que ser el reflejo de la base económica, no al revés. ¿Ah? Ahora, la otra alienación es la alienación económica, la que se da en el proceso productivo de trabajo del capitalista. O sea, la alienación económica se da mediante el trabajo. ¿Y cómo se da? Bueno, pues el trabajador domina la naturaleza, crea el producto, pero no se beneficia de ella, ya que tiene que comprar la mercancía que no le pertenece. ¿Con qué plata? Con la plata que le paga el mismo capitalista. Además, trabaja tanto que genera la plusvalía, la ganancia para el capitalista. Y esto obviamente es producto de la enajenación. Así es que así de esa forma también estamos alienados y no nos damos cuenta de ello. Los libros más importantes de Marx son El Capital, que obviamente son los tres tomos, es el libro más importante de él, Miseria de la Filosofía, El Manifiesto Comunista, escrito con Engels, Ideología Alemana, La Sagrada Familia y Manuscrito Económico Filosófico. Muy bien, vayamos al siguiente tema, Filosofía en el Perú. Y bueno, pues tenemos que hablar de el gran José Carlos Mariátegui. Nació en Moquegua en 1894, en 1899 se traslada a Lima. En el año de 1902, tras un accidente en la escuela, queda con una anquilosis en una de sus rodillas, una herida que le va a producir posteriormente problemas. En 1909 ingresa como ayudante del diario La Prensa y posteriormente, gracias a ser autodidacta, se convierte en articulista de este diario hasta 1916. En 1919 fundó el diario La Razón, un diario donde él hacía sus críticas hacia el gobierno. Y Mariátegui viaja a Europa gracias a una beca de Augusto B. Leguía. Lo curioso es que en el diario La Razón, Mariátegui hablaba en contra del gobierno de Leguía. Bueno, pues Leguía sacó un conjunto de becas y cuando se enteró que Mariátegui estaba postulando, le dio la beca y lo mandó a Europa. En cierta forma, una especie de exilio del Perú, pero para que no lo tomen a mal a Leguía, porque muchos sí le apoyaban a Mariátegui. No, bueno, pues Leguía lo hace pasar como que fue una beca, pero en realidad lo que quería era que Mariátegui se vaya y no esté molestando a su gobierno. Bueno, pues debido a esto, Mariátegui pasa a Italia, Francia, Alemania, Hungría y otros países, y en esto es cuando él, ¿no? En contacto con otras personas, consolida su formación política e ideológica, adhiriéndose al marxismo y a la tercera línea, y a la línea tercera internacional, que obviamente pertenece a la Liga Socialista. En 1923 se incorpora a la Universidad Popular González Prada como maestro. En 1924, debido a la anquilosis de su infancia, se le amputa una de sus piernas, por lo cual él terminará postrado en una silla de ruedas. En octubre de 1925 funda la editorial Minerva y publica su libro La escena contemporánea, donde hace un análisis del pensamiento político y la ideología a nivel del mundo. En 1926 se adhiere a el APRA, que estaba impulsada por Víctor Raúl Haya de la Torre,
En 1926 funda la revista Amauta, una revista muy importante donde publican muchos escritores, como por ejemplo César Vallejo, pero que debido a su noción, ¿no? que hablaba de ensayos a favor de los indígenas y fue acusado de comunista y tuvo que ser cerrada en 1927. La revista Amauta solamente tuvo 5 números. En 1928, Mariátegui se aparta del APRA por diferencias ideológicas con Víctor Gabriel Haya de la Torre, pese a que ambos eran marxistas. Bueno, había ciertas discrepancias entre ellos, y es así que Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano, el PSP. En 1928 también publica Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, el libro más famoso de Mariátegui. En 1929 funda la Central de Trabajadores del Perú, CTP, hoy llamada comúnmente Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Lastimosamente muere en Lima el 16 de abril de 1930. Mariátegui cultivó abiertamente su marxismo, él era marxista profeso y confeso. Aplicó dicha ideología marxista al análisis de la realidad peruana, la cual está plasmada en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Ahora, el ensayo que nos pide la UNSAG, que ustedes deben saber, es el problema del indio. Y vamos a resumirlo de la siguiente forma. El problema del indio, dice Mariátegui, no es un problema racial, es también un problema económico. ¿Por qué? Porque Mariátegui sustenta de que no es un problema de razas. Si los indígenas tuvieran el poder de las tierras, y quizás también se hubieran vuelto latifundistas, los colonos españoles los hubieran tratado no como seres inferiores, sino como más bien socios. Entonces no habría la discriminación, sino más bien habría una aceptación, es más, de comercio. Entonces no habría esa discriminación. Pero el problema es que los indígenas les fueron quitados las tierras en la invasión. Por ende, no tienen tierras, no tenían absolutamente nada, solamente su fuerza de trabajo. Y es ahí que terminan subyugados y discriminados. Es por eso que dice que no es un problema racial, es un problema económico. Ahora, estos señores invasores colonos se convirtieron en los gamonales, en los grandes hacendados. Y dice Mariátegui que los gamonales tienen el poder y ninguna ley escrita cae sobre ellos, ya que el juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador están enfeudados a la gran propiedad. ¿A qué se refiere? Bueno, y es bien sencillo. El indígena que trabaja para la hacienda no tiene tiempo ni dinero para poder mandar a sus hijos a concluir siquiera los estudios de la secundaria o tener siquiera un estudio superior. Por ende, los hijos nunca podrán llegar a ser siquiera jueces o maestros. En cambio, ¿quiénes sí podían hacer esto? Los gamonales. Los gamonales, no con el poder y la riqueza que tenían, mandaron a sus hijos a las escuelas, a los colegios, a las universidades, y ahí surgieron jueces, abogados, subprefectos, comisarios, maestros, recaudadores. Por ende, ¿en quiénes estaba en el poder? El poder estaba en los gamonales y los hijos de los gamonales. Aunque el indígena denuncia a un gamonal, el indígena tendría que ir al juez. ¿Y el juez quién es? Es otro gamonal. Y el gamonal nunca va a hacer algo en contra de otro gamonal. Entonces, por ende, el poder está pues en los gamonales. Por eso ninguna ley cae sobre ellos. Ahora dice, pues la ley no puede prevalecer contra los gamonales ya que ellos tienen el poder. Y pese a que en la época en que hace este ensayo Mariátegui, el trabajo forzado al indígena estaba prohibido, o sea, el trabajo gratuito que a veces tenían que hacer los indígenas a favor de los hacendados estaba prohibido, en los latifundios, o sea, en las haciendas, persistía este trabajo y era normal. Y por ende la ley no podía hacerles caer en lo contrario. Estaban amparados por la ley porque en cierta forma ellos eran la ley. Es por eso que los gamonales y terratenientes, dice Mariátegui, para poder reivindicar al indígena, para poder solucionar el problema del indio, deben devolver la tierra a los indios, deben devolverles esa tierra que no les pertenece a los indios, históricamente. Por ende, deben devolver la tierra a los indios para reivindicarlos históricamente, para reivindicarlos, ¿no? Porque ahorita no están pues reivindicados, están marginados. Pero dice, ese petitorio, esa lucha, ¿no? Para que los gamonales y terratenientes devuelvan la tierra a los indios, esa lucha debe ser impulsada por el propio indígena. El indígena debe darse cuenta que eso que tienen los terratenientes les pertenece y deben luchar por esa tierra. Y una vez que luchen por esa tierra y les pertenezca y sientan que les pertenezca, ahí recién ellos serán propietarios de esa tierra y podrán producirla, ¿no? Así se solucionará el problema del indio.
Pero bueno, pues lastimosamente hasta el día de hoy las palabras de Mariátegui hacen eco porque todavía no ha logrado superarse ese problema. Las obras de Mariátegui, la más importante obviamente es Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, Defensa del marxismo, Peronicemos al Perú, Historia de la crisis mundial, La escena contemporánea, Temas en educación y entre otros más. Bien muchachos, gracias por haber prestado atención a esta clase. Hasta la próxima clase, se despide de ustedes vuestro profesor Helio Ramos Parque.